siempre tengo ese de que pueda llegar el mensaje claro, aunque batallo con eso. Gracias por la oración. Estamos en el capítulo 30. Habíamos leído hasta el versículo 8 la semana pasada. Vamos a leer del 8 al 22 y vamos a hacer unos comentarios. Pero antes de eso, en el versículo 2 del capítulo 30, dice, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Yo no creo que está hablando de los 29 capítulos que ya estudiamos. Y se me ve que este libro o esta porción del libro, este mensaje, se me ve que es corto y es dirigido a los que ya están en cautiverio, porque va a pasar el tiempo, va a morir Jeremías, van a suceder estas cosas, y la gente que va a quedar va a decir, bueno, ¿qué nos queda? Queda lo que está escrito, porque ya se murió nuestro hermano Jeremías, ya murió el hermano Ezequiel, los que nos instruían. ¿Qué nos queda? Nos quedan las promesas. Está en forma escrita. El versículo 3 dice, porque he aquí vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Es lo que se trata todo el capítulo. Y ahí en el mismo capítulo hay unas cositas que ahora no vamos a discutir, pero las vamos a oír. Las vamos a oír y como que nos va a sonar de algo que nosotros ya tenemos pensado antemano, que pueden ser, pero el contexto no nos permite. Voy a leer del 8 al 22 nada más, de Jeremías capítulo 30. El tiempo es más o menos a 5 o 6 años de la destrucción, a 4 o 5 años por ahí antes del sitio, porque el sitio va a durar un tiempecito. Y están sucediendo unas cosas aquí que me voy a ir a Ezequiel en el mismo tiempo que estamos aquí en el capítulo 30, para no entender exactamente el tiempo y qué es lo que están oyendo allá en cautiverio, muy lejos acá de Jerusalén, donde están sucediendo estas cosas. Versículo 8. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, aquel día, aquel día tiene sus hechos que van a aplicar a ese día, que van a poder decir, ese es el día que se habló. ¿Por qué? Porque mira lo que está sucediendo. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré tu yugo de tu cuello, romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte,
no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque deshecha te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así dicho Jehová, he aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado sobre, según su forma. Y saldrá de ella acción de gracia, y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá un príncipe, y de en medio de ella saldrá un señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esa notita del versículo 9 y luego el versículo 21, no sabemos si es la misma persona, pero está en el mismo contexto. Y esta persona se va a levantar cuando Dios vuelva a los cautivos. Y estos cautivos, yo pienso que son específicamente los del 24. No son, no creo que son de los primeros que se fueron específicamente, sino que los que se fueron con Jeconías. Me parece que son del capítulo 24. Vamos a leer nada más del 1 al 4. Se me que esta es la gente. Dice del 1 al 4 de Jeremías 24. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, los artesanos, guerreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestos delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta higos malos, de que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves, Jehová? Jeremías. Y dije, higos, higos buenos, muy buenos y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así dice Jehová de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y los arrancaré. Es el mensaje a ese grupo. Ya había salido el primer grupo, y ese primer grupo pues está incluido Daniel. En el versículo 3 del capítulo 30, el capítulo 2, versículo 2 digo, cuando dice, escríbete en un libro, yo pienso que el libro que tiene Daniel en su posesión, el día que ya pasaron los 70 años, puede ser las escrituras de Jeremías más completas.
Nada más vamos a leer los primeros dos versículos de Daniel capítulo 9, porque ya estamos hablando del tiempo que Babilonia ya fue destruido. Y dice el versículo 1 y 2 de Daniel capítulo 9: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, que significa acaba de caer Babilonia. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Está atento y ya se están cumpliendo los años. Yo pienso que el libro ese que tiene Daniel ya es el libro más completo de Jeremías. Y aquí estamos hablando, el versículo 2 del capítulo 30 dice: escríbete en un libro todas las palabras que te he mandado. Esas palabras, ese libro se me ve que es dirigido a los que están en cautiverio. Ellos ya sabemos que están recibiendo diferente información, diferentes profetas, pero Dios va a meterse allí y va a acomodar las cosas para que la, la gente escuche a Jeremías. Pero cuanto más la palabra. Entonces la palabra no entra en efecto tan bien como cuando ya no está Jeremías, que la gente puede decir, bueno, ya no tenemos nadie que nos esté recordando de lo que viene en el futuro, que Dios va a venir a salvarnos. Sí, pero ¿cuándo? Mira, hermano, aquí nos dejó toda esta información el profeta Jeremías. Aquí lo tenemos. Ahora quisiera que fuéramos a Ezequiel capítulo 24. Hemos ido varias veces a Ezequiel capítulo 17, pero ahora queremos ir al capítulo 24 porque tenemos una fecha que más o menos es el mismo tiempo que está hablando Jeremías en el capítulo 30. En el versículo 1 del capítulo 24, y lo vamos a leer, unas partes muy importantes de este capítulo 24, porque va a suceder algo que le va a llamar la atención a los que están allí con Ezequiel, porque esa gente es la gente que vino con Jeconías, y también allí yo pienso que viene Ezequiel. Esa gente, cuando se vino, muchos se vinieron voluntariamente, pero dejaron gente allá en Jerusalén, de la cual Jeremías les está hablando a esa gente. Pero allá lejísimos, allá está el otro grupo que tienen a un profeta allí. Han tenido profetas falsos que están tratando de animar a la gente a que se rebele, que ya van a volver para atrás a Jerusalén. No es cierto. Ya sabemos que Dios les dice, yo los voy a castigar en frente de ellos para que no pongan su confianza en esos profetas. Pero aquí tenemos una fecha en el capítulo 24, y esta fecha la voy a comparar, y ya la he comparado antes, pero no creo que se ha entendido bien. Ahora voy a usar esta fecha de otra manera. Dice ahí, vino a mí, que la palabra de Dios vino a Ezequiel en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo, esa, de dónde tiene, de dónde empiezan las fechas de Ezequiel? Y es lo que vamos a tratar de probar para más o menos identificar el tiempo. Vino a mí, palabra de Jehová, en el año noveno, en el mes 10, y los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, se refiere a Ezequiel, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio en Jerusalén este mismo día. Acaba de llegar, el rey de Babilonia acaba de llegar allá a Jerusalén y puso sitio. Ese sitio va a durar un buen tiempo. Dios está hablándole a Ezequiel, vamos a suponer nomás 1000 días de lejos allá, le está diciendo, mira, quiero que marques esta fecha. Y esa fecha la puede compartir
con la gente que está alrededor de él, los que vinieron con Jeconías. Están preocupados de los hermanos que se quedaron allá, los parientes que se quedaron allá. Ya salió, el rey de Babilonia salió hace tiempo para ir a hacer cuentas con el que está sentado en el trono en Jerusalén. Y se dura un tiempo para mover un ejército de 500,000 de soldados, para moverlos 1,500 millas, se tarda tiempo. Algo está sucediendo, pues, y los cautivos están preocupados, ¿qué irá a pasar allá? No sé si saben que el rey de Babilonia va a ir a hacer cuentas con aquel que dejó encargado de pagar tributo, ya se reveló y va a ir a cobrar, va a cobrar severamente. Antes de seguir adelante, estamos hablando de esta fecha en el capítulo 24 de Ezequiel, pero tenemos fecha que he repetido en Jeremías capítulo 52, de la persona que está sentada en el trono. Este es el último rey. Y voy a leer desde el primer versículo hasta el versículo 6 del capítulo 52 de Jeremías. Dice más o menos en breve la historia del que está sentado en el trono de Israel en este tiempo. Es el último descendiente de David que se va a sentar en el trono y luego se va a interrumpir el reinado. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Algo muy general del reinado de este hombre. A causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Esta rebeldía es de simplemente no pagar el tributo. Ya cuando él empezó su reino, acababa de irse Jeconías. El mismo día que entró en el trono, más o menos el mismo tiempo se fue Jeconías. Y empezamos a contar de ese tiempo. Es cuando le dijo, tú me vas a pagar tanto cada año y no me vayas a fallar. Y vas a jurarlo en el nombre de Jehová, tu Dios. Y le dio la mano y hizo un juramento. Es lo que hemos leído allá en Ezequiel capítulo 17. Ezequiel le cuenta eso a su gente. Y ya se hizo para atrás en su juramento. Entonces ya llegó el rey de Babilonia a Jerusalén a hacer cuentas con él. Pero no va a salir. No va a salir el rey a entregarse, a hacer cuentas, a disculparse, nada. Dice, aconteció, ya llegó. Aconteció que por tanto que a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes se edificaron contra ella baluartes. Ese versículo 4 nos da la fecha que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 24. Y me voy para allá sin perder el campo acá en Jeremías 52. Vino palabra de Jehová en el año noveno, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, escribe la fecha de este día, el rey de Babilonia puso sitio en Jerusalén. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella. Ezequiel puede decir, hace tiempo que salió el rey del mundo, Nabucodonosor salió de aquí, pues ya se me informó por Jehová mi Dios que ya llegó allá. Esta es la fecha que ha llegado.
La fecha que tiene de Ezequiel es la fecha del cautiverio de él. Él empieza a contar desde el tiempo que él empezó su cautiverio. Y es el mismo cautiverio de Jeconías, que era el rey que se entregó y salió. Pero aquí dice que es el tiempo del reinado de Sedequías. Y cuando miramos la historia, el tiempo que se entregó Jeconías es el tiempo que su tío empezó a reinar. Por eso tenemos la misma fecha. Entonces, ese es el tiempo que estamos hablando acá en Ezequiel. Y sucede algo más o menos en ese tiempo que va a informarle a los que están con él, porque quizás le están preguntando es, no, no has oído nada, no te hizo nada Dios de lo que está sucediendo allá. Sí, hermano, sí, sí me ha dicho cosas. Pero aquí en el versículo 16 del capítulo 24 de Ezequiel, le dice algo y es como una figura, un símbolo que va a usar Dios para explicar y para que le quede bien claro a la gente que está oyendo es la palabra de Dios y lo que va a suceder allá, pero lo habla en un símbolo muy, muy fuerte, muerte. Dice, hijo de hombre, Jehová a Ezequiel, hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, no llores, no corren tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutado. Habla al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue dado. En estos tres versículos está muy compactado lo que está sucediendo aquí. Pero lo dice de una forma simbólica, pero con el versículo 18 se explica todo y se entiende, porque nosotros lo estamos leyendo y ya tenemos otras cosas que nos pueden ayudar, pero le dice, hijo de hombre, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Dice que él es un cautivo, es un sacerdote y quizás tiene algo de libertad allá en cautiverio y lo que le hace quizás el cautiverio un poquito más tolerable dice que no está solo, tiene a su esposa que la acompaña y quizás tiene poquita libertad, no, no se está muriendo de hambre y la esperanza de volver. Él no va a volver porque él ya conoce que son 70 años, pero le dice, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Y es lo que más duele porque con el tiempo uno va mirando de que así como Dios le pidió a Abraham, su hijo, dame tu hijo, Isaac, sacrifícame a tu hijo que ama. Son cosas que nos espantan, pues, ¿cómo puede ser esto Dios? Pero ya lo hice, lo hemos tratado. Pues aquí, como que se vuelve a repetir y como que Ezequiel entiende esto. Son cosas muy fuertes que pide Dios. Y eso, y de ahí podemos nosotros empezar a medir lo que nos puede pedir Dios a nosotros. Y ya no se nos hace muy fuerte cuando nos dice, sabes que deja todo y sígueme a mí. Ya podemos entender, o ya sé exactamente a lo que se refiere Dios. Que si no dejas tierras, casas, padres, familia y todo, no puedes ser mi discípulo. No se nos hace tan exagerado porque miramos que Dios es lo que pide todo, pide 100%, toda la mente, toda la fuerza, toda tu alma, todo tu corazón. Bueno, lo que sigue en versículo 19, y estamos hablando del tiempo que Babilonia acaba de sitiar Jerusalén allá. Entonces va a hacer esto y la gente le va a empezar a preguntar a Ezequiel, ¿qué te pasa? Necesitamos una explicación de lo que estás pasando ahorita. Y le va a dar una explicación y va a ser el resultado
de lo que va a suceder allá en Jerusalén. Y va a ser de esta manera Dios. Entonces Ezequiel dice, me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Danos una explicación. Y Jeremías les va a predicar lo que Dios quiere que entiendan con este símbolo de la muerte de, de Jeremías. No nomás la muerte, sino que él no puede lamentar la muerte de su compañera, su esposa. Ellos quieren saber por qué. Bueno, se murió, pues por cualquier X razón se murió, pero que no la pueda lamentar, nosotros queremos saber. Y, y Dios lo está haciendo esto a propósito, para que quede claro el punto para ellos. Porque esto es lo que está sucediéndole a Jeremías, le va a suceder a ellos. Di a la casa de Israel, así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo profano mi santuario. Vamos a explicar eso un poquito más ahorita que leamos un versículo. Yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Ese versículo 21, con ese versículo podemos compararlo al versículo 16. Personalmente, a Jeremías en el símbolo, lo que más amas, el deleite de tus ojos, va a ser la compañera que tiene en cautiverio, que le hace más tolerable el castigo de Dios, porque no está solo, tiene su esposa, y como sea, pueden vivir tranquilos en paz porque están viviendo en esperanza. Pues aquí le está diciendo, ustedes también tienen un deleite que está allá lejos. Mi santuario, tu vida, lo que más aman, su pueblo y sus familias que dejaron allá. Eso se lo voy a quitar. Voy a profanar mi santuario, y para profanar el santuario es que van a derramar sangre en el lugar santo donde mora Dios. Voy a dejar que profanen mi santuario, pero él va a permitir todo esto por medio de los caldeos. Van a profanar el santuario, el templo, ya lo van a hacer inservible. Y es una de las cosas que ellos más desean, pues algún día quisiera volver a mi tierra, quisiera volver al templo donde está mi Dios, a sacrificar holocaustos a nuestro Dios, a acordarnos de las fiestas, de los días hermosos, darle gracias a Dios, el deleite de sus ojos, el deleite de su alma, se va a terminar. Eso se compara con el versículo 16 de este mismo capítulo. Y haréis de la mañana que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombre enlutado, de luto. Así como lo hizo Jeremías. Ustedes van a hacer lo mismo, pero no en este tiempo, sino que cuando suceda, se van a dar cuenta y van a decir, es lo que nos estaba explicando el hermano. Esto es lo que nos estaba explicando. Que vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis uno con otro. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová. Esto ocurrió más o menos de acuerdo a la fecha que está en el versículo 1 del capítulo 24. Después de que Dios le anunció a Ezequiel, ya llegó el caldeo allá en Jerusalén, ya la tiene sitiada. Allá está Jeremías. No sé si Ezequiel tenga comunicación con Jeremías, pero a Ezequiel se le está diciendo, este es el tiempo, y este es el tiempo que le está diciendo a estos. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Pues cuando Dios
profane tu santuario, cuando caiga la ciudad. Versículo 25. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate de ellos, de quien de Israel, y también de esta gente que está en cautiverio con él, porque Dios les va a arrebatar su deleite, les va a quitar su anhelo, les va a matar su familia, usando el caldeo. El día que yo arrebate de ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, todo esto va a pasar al mismo tiempo. Cuando se acabe el sitio y entren a la ciudad y destruyen todo lo que quedó, pero en ese tiempo ya muchos murieron de hambre, muchos murieron de enfermedad y muchos murieron de espada, pero el remanente que queda va a entrar desde Babilonia y va a acabar con todo. Esto va a suceder y tenemos fecha. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado a traer las noticias. Ese día vendrá uno, bueno, quizás así como estamos leyéndolo, no es exactamente como va a suceder, porque ese es el día que se va a arrancar la persona que ya miró toda la destrucción que hubo en Jerusalén. Ese día se va a arrancar para ir a llevar las nuevas allá en Babilonia. Y ese le va a costar un viaje de como 1 año y medio. Tengo fecha para eso también. Dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, que ya llegó a informarle lo que sucedió allá, pero va a tardar un tiempecito. Y hablarás y no estarás más mudo. Y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Cuando Ezequiel le dio este anuncio, el símbolo explicado a los que están con él y le han preguntado qué es lo que está haciendo. Cuando les explicó esto, parece que en ese tiempo ya quedó mudo Ezequiel. Entonces podemos decir que el versículo 1 del capítulo 24, desde más o menos este tiempo, el año noveno, el cautiverio de Ezequiel, en el mes décimo, a los 10 días del mes que se le anunció, ya se sentó. Entonces ya sucedió esto, ya quedó mudo Ezequiel, ya quedó mudo. Bueno, en, en el 52 de nuevo, de Jeremías, ahí vamos a mirar y vamos a agregarle al tiempo que llegó y puso sitio el rey de Babilonia, que se dio cuenta Ezequiel en cautiverio, y aquí está ya presente en Jerusalén. El que está reinando, pues allá está escondido adentro, no quiere salir. Él es el que le dio la mano hace tiempo atrás, como 9 años atrás, 10 días, 10 meses, 5 días, le dio la mano y se hizo para atrás y tiene vergüenza salir al rey de Babilonia. En el versículo 5, ya sabemos que llegó tal día y estuvo sitiada la ciudad hasta el año 11. Llegó en el año 9, en el mes décimo, en el 10 días del mes. Vamos a suponer que es el año 2009, el, el 10 de octubre del 2009. 10, 10, 9. Y se quedó allí hasta el 2011, hasta el, hasta el 9 de abril del 2011, para ponerlo en términos que nosotros podemos entender. Más o menos un año y medio duró el sitio hasta que
el versículo 7 dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta de los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Araba. Bueno, los del ejército corrieron, pero ya entró el rey de Babilonia en el 2011, en abril 9 de 2011, ya entró un año y medio después. Ezequiel ya tiene un año y medio mudo, anda caminando allá en cautiverio, ya no está acompañado porque ya se le murió la esposa, pero él anda mudo. Ese es el símbolo que anda caminando entre ellos. Esa es la palabra de Dios en silencio. Dios lo tiene calladito porque nos anunció esto. Tenemos otra escritura en Ezequiel capítulo 33. Ya llegó la persona que se le anunció a Ezequiel. Cuando suceda esto, uno se va a arrancar y va a venir a ti, pero ya viene un año y medio después. Ezequiel capítulo 33. Está el versículo 21 y 22, pero me voy a ir para atrás un poquito para que miremos la situación de la gente que está en cautiverio. Ellos piensan que no hay salvación, pero ya se les había avisado por medio de Jeremías y por medio de cartas a esa gente que no se desesperara, que no esté escuchando a los profetas que están hablando, que pongan su confianza que ya van a volver. No van a volver todavía, el castigo es largo, pero Dios no se ha olvidado de ustedes. Pero la gente está desesperado. Fíjense el versículo 10, pero vamos a llegar hasta el versículo 21, donde nos anuncia que ya llegó el fugitivo. Pero tenemos una fecha aquí. Allá salió cuando entraron los caldeos a Jerusalén. Alcanzó a escaparse este hombre. Y ahí va en dirección a Babilonia. Va caminando, tiene que comer. Si no va armado con dinero, tiene que parar, tiene que trabajar, tiene que comer. Va a durar un tiempo. Dice aquí el versículo 10, vamos a leer hasta el 21. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Están en castigo. Pero estos ya tienen como 2 años castigados, están en cautiverio. No, no miren esperanza, ya se nos olvidó lo que les dijo Jeremías y los mensajes que le ha estado diciendo. Cálmense, va a durar un tiempo este cautiverio, pero Dios nos ha olvidado, pero ellos sienten que Dios no nos va a salvar. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel a los que están en cautiverio. Ya cayó la ciudad allá. Ellos todavía no saben. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Todo lo que has hecho en justicia y todo eso, el día que tú peques, todo eso se olvida, todo se borra. Todo lo bueno que hiciste ya no cuenta. Está diciendo que tienen que, en su situación que están ellos ahorita, tienen que estar fieles. No, Dios no nos va a salvar. Cuando yo dijera el justo, de cierto morirá, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Es el ambiente que tienen
los que están en cautiverio. Supuestamente que estos van a ser unos buenos hijos, que Dios los va a mirar y los va a proteger, porque es el remanente que va a volver. Cuando yo le dijera al impío, de cierto vas a morir, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de vida, no haciendo iniquidad, vivirá, ciertamente no morirá. Y estos están en el tiempo de castigo, como que están recibiendo castigo, como que lo van a castigar hasta la muerte, pero Dios está diciendo, si tú vives bien, tú vas a vivir, te voy a cuidar. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Dios no se va a recordar, Dios los va a perdonar. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartara de su justicia, cuando el justo se apartara de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartara de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Ellos dicen, bueno, nosotros hemos nacido o nos ha tocado el castigo de Dios, y así va a ser. Pero Dios los va a cuidar en el castigo. Tienen que entender eso. Versículo 21. Aconteció en el año duodécimo, para nosotros va a ser el año 2012, de nuestro cautiverio. Ezequiel está incluyéndose en ese cautiverio. Esa fecha es la misma fecha desde que empezó el sitio, desde que empezó el reinado de Sedequías, y es la misma fecha que fue llevado Jeconías. Entonces yo pongo a Ezequías en la misma compañía de Joab, de Jeconías cuando vinieron. Esa es la fecha. Pero aquí la fecha en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo. Lo comparas con el 2011, abril, ya estamos hablando un año y medio, que viene siendo el tiempo desde que el fugitivo salió y llegó a Babilonia y buscó un hombre, un profeta. Ese profeta anda mudo, ese es Ezequiel, ya lo encontró. A los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Jeremías no tiene esa fecha cuando fue conquistada, tiene la fecha cuando fue sitiada y tiene la fecha cuando llegó este. Pero allá ya se escribió la fecha que fue conquistada. Entonces esta persona, en cuanto le dijo, ya Ezequiel puede hablar, pero ya han pasado 3 años. Había la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Mañana te va a llegar este hombre. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Duró 3 años callado. Y llega el mensaje y le dice, bueno, hermano, ¿cuándo sucedió esto? Hace como un año y medio. En el año número 11, en el mes número 4, en el día número 9, es cuando alcanzaron a entrar los judeos. Eso fue un año y medio atrás. Entonces, esa explicación, Ezequiel le va a decir a sus hermanos que tienen su confianza de que hay una esperanza de que se hagan, estén vivos allá. Pero Ezequiel le va a dar la mala noticia. No ha hablado por 3 años y cuando hable, la noticia va a ser mala. Todo lo que tenían allá, se perdió sus familias,
ya murieron todos. Pero ellos no pueden lamentar, o no van a lamentar. ¿Por qué? ¿Cuándo pasó esto? Hace como 1 año y medio. Y ya que hay para lamentar, si pasó hace tanto tiempo y se cumple, así como Jeremías, como Ezequiel cuando se murió su esposa, siguió su día normal, no lamentó. Estos tampoco van a lamentar, ustedes van a ser igual que Ezequiel, no van a lamentar. ¿Por qué? Porque eso sucedió hace 1 año y medio atrás y ya se perdió toda la esperanza de que ustedes volvieran para allá o de que ellos alcanzaran a venir para acá con ustedes. Ya murieron, ya murieron ellos. Y ese es el ambiente. Entonces ya cuando va a morir Ezequiel, va a morir Jeremías, ¿qué es lo que les queda a la gente que va a sobrevivir todo lo que ha sucedido? Porque los que van a sobrevivir allá están con Ezequiel y son poquitos. Y los que están allá con Daniel. Lo que va a quedar va a ser el versículo 2 del capítulo 30 de Jeremías. Va a quedar lo que nos queda a nosotros. Y nosotros ponemos la confianza en lo que quedó escrito para las cosas que van a pasar en el futuro. Este libro que ellos van a leer el libro allá en cautiverio y de ahí se van a tener que hacer copias a todos los que están esparcidos en cautiverio para que ellos tengan algo escrito en que puedan poner su confianza para el futuro, para que sigan adelante, para que sepan, Dios no nos ha abandonado. Marquen los años, son 70 años. ¿Empezando cuándo? Desde que cayó nuestra ciudad. Ya podemos empezar a contar. Ya podemos poner nuestra esperanza en una fecha de la cual Daniel se dio cuenta, ya llegó el tiempo, pero quizás es uno de los muy pocos fieles, pero él tenía la escritura y lo estaba leyendo, estaba atento. Quizás los otros los agarró de sorpresa cuando llegó Ciro, le dijo, ya llegó el tiempo, pero tienen la escritura. Le dijo, escríbete en un libro todas las palabras que te he dado. Y el punto es de que nosotros tenemos lo mismo, tenemos la palabra de Dios, pero tenemos que estar atentos a la esperanza que tenemos que nos dejó Jesús. Va a llegar un día, voy a volver. Y nosotros no tenemos que preguntar cuándo, sino que sabemos que va a volver por lo que quedó escrito. Y es la bendición que tenemos nosotros. Si atendemos lo que está escrito. Ahí termino por hoy, hermanos. Ojalá que se haya entendido un poquito lo que quise hacer ahora de lo que es escrito. Dios lo bendiga, hermano.